Bienvenidos a esta exploración. Hoy vamos a meternos con unas interpretaciones, la verdad, bastante singulares de la Parashat Chayei Sara. Vienen de Beit Israel International y se basan también en notas de Gadi Efraim. Lo que tenemos son extractos, fragmentos que van muy al fondo del significado místico, simbólico de esta parte de la Torá. La misión de hoy, si queremos llamarla así, es intentar, desentrañar dos ideas centrales que proponen estos textos. Por un lado, una conexión que es, sorprendente entre Sara y la reina Esther a través del número 127. Sí. Y por otro, esa idea de una continuidad de almas que parece que enlazarían a Adán, al rey David y, finalmente, al Mashiach. Son conceptos que, la verdad, invitan a darle una vuelta a la visión más habitual sobre la vida, la muerte, el legado, en estos relatos bíblicos. Exacto. Y lo interesante es cómo estas interpretaciones, tanto las de Beit Israel como las de Gadi Efraim, enfocan Chayei Sara. No lo ven como una historia sobre el final de una vida, sino sobre cómo esa vida trasciende, sobre una especie de expansión divina, ¿no? Claro. Se trata de conectar figuras, eventos, a través de generaciones, pero de una forma que va más allá de lo literal. Es muy simbólico, muy espiritual. De hecho, sugieren que estos dos hilos, el del 127 y el de Adam, David, Mashiach, no son cosas separadas. Ah, ¿están conectados? Sí, que juntos revelan una idea central, que la esencia vital divina, digamos, no se acaba, se transforma y fluye, continuamente. Vale. Pues empecemos por lo básico, si te parece. El título mismo, Chayei Sara, la vida de Sara. Resulta paradójico, ¿verdad? Porque la parashá cuenta sobre todo su muerte, la compra de la cueva para enterrarla, el entierro. ¿Cómo caran esto Beit Israel y Gadi Efraim? Esta contradicción aparente. Pues mira, usan precisamente esa paradoja, ¿sabes? Es el punto de partida para subrayar su argumento principal, que la parashá, en su nivel más profundo, trata sobre la vida que vence a la muerte, una vida espiritual que continúa. Ajá. Según la interpretación de Beit Israel, el alma de Sara es como el primer recipiente humano, digamos, plenamente consciente de la Malchut. Malchut es un término cabalístico, se refiere a la realeza divina, pero manifestada en santidad. Entiendo. Y es a través de ella que la luz de la Shekinah, la presencia divina aquí, en lo cercano, empieza a anclarse de forma estable en la creación. Por eso, su muerte física no la ven como un fin. Es una transición hacia una influencia espiritual que dura para siempre. Es más, esos 127 años no los ven solo como tiempo, los describen como 127 mundos de santidad que ella estableció. Mundos de santidad. Eso ya nos da una pista, ¿eh? De la perspectiva tan mística que tienen. Y entonces llegamos a uno de los puntos que comentabas antes, que llama mucho la atención. La conexión entre esos 127 años de Sara Sí. y las 127 provincias sobre las que, siglos más tarde, reinó la reina Esther. Según el libro de Esther, vamos. Sí. Los textos de Beit Israel dicen que esto no puede ser casualidad. No, para nada. Lo leen casi como una profecía o un patrón divino. El reinado espiritual de Sara, el que estableció en la santidad de su tienda, que la tradición describe como un lugar donde la presencia divina era casi tangible, pues ese reinado se transforma o se refleja muchas generaciones después en el reinado material de Esther. Y Esther reina en pleno exilio, en el corazón del imperio persa. Claro, en un entorno totalmente diferente. Totalmente. Lo que Sara manifestó abiertamente, de forma revelada, en su tienda, Esther lo manifiesta de forma oculta. En los palacios de Shushan, en un ambiente de aparente desconexión divina. Es como si la luz espiritual que brillaba a las claras con Sara Sí. se convirtiera en una especie de lámpara oculta, pero igual de potente, en manos de Esther, adaptada a las circunstancias del exilio. Interesante esa dualidad revelado-oculto. Sí. Y hay una cita de las notas de Gadi Efraim que lo dice de forma muy poética. Dice algo así como: la tienda de Sara fue el primer templo de luz. El trolo de Esther fue su eco en el exilio. Qué bonito. La misma Shekinah que ardía visiblemente en una, ardía invisiblemente en la otra. 127 es el número de la continuidad divina.
Fíjate, establece un puente entre la revelación y el ocultamiento, entre ese estado ideal de conexión, la tienda de Sara, y la realidad compleja del exilio, el palacio de Esther. Entiendo. O sea que el punto clave es que ven un patrón divino ahí escondido. La santidad de Sara pone las bases para la misma santidad, pero actuando, digamos, de incógnito en el exilio de Esther. Exacto. Un eco a través del tiempo. Eso es. Vale. Ahora profundizan en el significado del número 127 en sí. O sea, más allá de ser este puente simbólico entre Sara y Esther. Sí, totalmente. Beit Israel International sobre todo le da un significado cabalístico muy detallado. Usan la estructura de las sefirot, que en la cábala son como los atributos o las emanaciones a través de las que Dios interactúa con el mundo. Ajá, la sefirot. Pues desglosan el 127 así. El 1 representaría Keter, la corona, la voluntad divina más primordial, casi incomprensible. Vale. El 20, que es 2 veces 10, simbolizaría Chokma, sabiduría, y Bina, entendimiento, las dos facultades intelectuales divinas superiores. Sabiduría y entendimiento, vale. Y el 7 representaría Seir Ampin. Es un término que significa el rostro pequeño o la figura menor y engloba los 6 atributos emocionales divinos, amor, rigor, compasión, etc., que dan forma al mundo, más la séptima séfira, que es Malchut, la realeza, la manifestación concreta de todo lo anterior en la realidad. O sea que el 1, el 20 y el 7 cubren todo el espectro, desde lo más alto hasta la manifestación. Poniéndolo de forma sencilla, este desglose sugiere que el 127 simboliza todo el flujo de la energía divina, desde la voluntad inicial, Keter, pasando por el diseño intelectual, Chokma y Binah, hasta su expresión emocional y su manifestación concreta en el mundo, Seir Anpin y Malchut. Y en esta lectura, Sara, que tradicionalmente se asocia con Binah, el entendimiento profundo, espiritualmente es como si diera a luz o preparara el camino para Esther. Y Esther encarna la Malchut, la realeza en acción, la capacidad de manifestar esa voluntad divina incluso en las circunstancias más difíciles, en el mundo físico y político. Vale. Es una codificación numérica muy profunda que conecta la estructura divina con estas dos mujeres, ¿no? Sara y Esther. Y mencionaste que las notas de Gad y Efraín añadían otra capa. Así es. Las notas de Gad y Efraín dan una perspectiva que complementa, pero es igual de expansiva. Interpretan el 127 como la suma de dos números simbólicos, 70 y 57. 70 y 57. ¿Y eso qué significa? El 70 representa las 70 dimensiones o arquetipos de las naciones del mundo. Es una idea tradicional judía sobre la diversidad humana. Y el 57 lo desglosan a su vez. 50 serían las 50 puertas del entendimiento, que es un concepto místico sobre los niveles de percepción de la realidad divina. Las 50 puertas sí, me suena. Y el 7 adicional, otra vez, aludiría a los atributos divinos manifestados, Seir, Anpin y Malchut. Entonces, en esta visión, 127 simbolizaría la unificación de toda la diversidad humana, las 70 naciones, con todos los niveles de entendimiento divino, las 50 puertas. Y todo eso culminando en la manifestación de la santidad en el mundo, el 7. Vaya, es una visión muy integradora. Sí. Y llegan a decir en esas notas que los 127 años de Sara santificaron el tiempo, como que establecieron un paradigma de vida con significado espiritual dentro del tiempo, mientras que las 127 provincias de Esther santificaron el espacio, demostrando que la influencia divina podía llegar a todas partes, incluso a un imperio pagano enorme. Tiempo y espacio. Juntas, Sara y Esther, a través de este número, representarían la santificación completa de la historia. Muestran que la santidad puede y debe llenar todos los ámbitos: el tiempo, el espacio, lo revelado y lo oculto. Es una visión realmente abarcadora, ¿sí? Santificar el tiempo y el espacio. Impactante. Y esta idea de continuidad divina, de un hilo que atraviesa la historia, nos lleva directos al segundo gran misterio que comentabas, el que mencionan las fuentes. Esa idea de una cadena de almas que conecta a Adam, a David y al Mashiach. ¿Cómo desarrollan esto? Pues Beit Israel International lo presenta como un continuum, como una misma esencia vital, divina, concretamente el alma de la realeza divina, la Neshama de Malhut, que fluye a través de momentos clave de la historia.
Se apoyan en una enseñanza rabínica bastante conocida del Midrash, ¿Cuál? la que dice que Adán, el primer hombre, vio proféticamente que el rey David iba a vivir muy poco tiempo y entonces le donó 70 años de su propia vida. Adán iba a vivir 1000 años, pero vivió 930. Y David vivió justo 70 años. Sí, esa historia es conocida. Pero, ¿cómo la reinterpretan? Pues aquí Gaby Efraim, en sus notas, le da una vuelta más mística, más profunda. No lo ve como una simple transferencia de tiempo, de años del calendario. Lo interpreta como un traspaso de esencia vital, de potencial espiritual. Ah, no son años, es algo más. Sí, es como si el aliento primordial de Adán, que cabalísticamente lo asocian con la sefira de Esod, el fundamento, el canal que conecta lo espiritual y lo físico, en la estructura de Adam Kadmon, el hombre cósmico. Vale, el aliento de Adán asociado a Yesod, Ujú. fluyera hacia el canto del corazón de David. Y a David lo asocian con Malsut, el reino, la expresión terrenal de la soberanía divina, a través de sus salmos, su reinado, su conexión con Dios. Entiendo. O sea, no es que Adán le diera tiempo, sino que le transfirió una cualidad esencial, una energía vital relacionada con el fundamento de la creación. Exacto. Y David luego le expresó con su reinado, su espiritualidad. Exactamente. Y esa misma esencia, según esta línea interpretativa, no acaba con David, sino que alcanzará su expresión más plena, más perfecta, en la figura del Mashiach. Claro, la culminación. Se considera que el Mashiach unirá en sí mismo la Keter, la corona, el origen trascendente, el nivel más alto, asociado también a Adán en su estado inicial, y la Malchut, el reino, la culminación terrenal, asociado a David, y al unirlas restaurará la armonía primordial, la imagen divina perfecta en la creación. Así que cada figura es una etapa crucial en el despliegue de esta alma real. Entonces, Adán sería como la fuente de esta esencia. Ujú. David, el canal que la expresa en la historia, en la alabanza. Sí. Y el Mashiach, la manifestación final redentora de esa misma esencia. Precisamente. Adán, digamos, respira la vida inicial al mundo. David canta esa vida, la eleva, la refina, la dirige de vuelta a su origen divino con la plegaria, los salmos, poniendo las bases para el templo. Y el Mashiach, finalmente, convierte esa respiración original y ese canto elevado en una luz redentora que iluminará y transformará toda la creación. Gadi Efraim tiene una frase muy potente sobre esto en sus notas. Adán dio aliento a David, David dio canto al Mashiach, y el Mashiach dará luz a toda la creación. Qué fuerte. Aliento, canto y luz. Sí, y conectan esto directamente con enseñanzas del Zohar, la obra clave de la Cábala, y del Ari Rabbi Isaac Luria, el gran cabalista de Safed del siglo XVI. Para ellos, Adán es la raíz, la fuente, Keter, Yesod. David es el corazón que late en la historia judía, Malhut. Y el Mashiach es la culminación que integra todo, la realización plena de la Torá viviente y eterna. Es como una única alma arquetípica manifestándose en 3 fases clave. Es una perspectiva que realmente redefine la conexión entre estas figuras bíblicas. No son solo individuos separados por siglos, sino portadores de una misma corriente divina. Y mencionan también la cueva de Macpela, ¿verdad? Donde enterraron a Sara. ¿Qué simbolismo le dan en este contexto de continuidad que estamos viendo? Pues según Beit Yisrael International, la cueva de Macpelá, la que Abraham compra en esta parashá, no es simplemente una tumba, un lugar de descanso final. La interpretan como un portal de vida, un punto de conexión tangible y simbólico entre el cielo y la tierra. Un portal de vida. Sí, un lugar que representa precisamente esta continuidad eterna de la vida espiritual de la que hablan. La describen como un umbral donde las almas de los justos suben y, en cierto modo, su influencia buena baja, manteniendo un ciclo de renovación divina. ¡Qué imagen más potente! Y añaden un detalle interesante sobre David. Señalan que cuando David empieza su reinado, ¿dónde lo hace? ¿En Hebrón? Ah, claro, en Hebrón, donde está la cueva. Exacto. Y el nombre Hebrón se relaciona con la palabra hebrea chibur, que significa conexión, unión.
Así que interpretan que al empezar a reinar allí, David está simbólicamente reactivando el pacto espiritual que iniciaron Abraham y Sara en ese mismo sitio. ¡Ostras! Estaría uniendo las luces, los legados de los patriarcas y matriarcas con la monarquía davídica que están haciendo, que es portadora de esa misma esencia de Malchut. O sea que elegir Hebrón como primera capital no sería casualidad histórica o geográfica, sino un acto con un significado espiritual muy profundo en esta lectura. Un portal de vida en lugar de una tumba. Y David reactivando esa conexión en Hebrón. Eso refuerza mucho la idea central de que Shayé Sará, aunque cuente una muerte, va sobre la vida que trasciende. Entonces, recapitulando un poco, ¿cuál dirías que es el mensaje central, la gran conclusión que sacan Beit Israel International y Gadi Efraim de Shayé Sará, con todas estas interpretaciones conectadas? Pues el mensaje fundamental que transmiten es que esta parashá, si la lees con esta lente mística, te revela la naturaleza misma de la vida eterna, entendida como continuidad espiritual. Y también revela la forma en que la influencia divina se expande a través del tiempo, de las generaciones. Ujú. Para los justos, como Sara, la muerte física no es un final absoluto. Su luz, su esencia espiritual, su impacto en el mundo no desaparecen, fluyen hacia adelante, se transforman, se manifiestan de nuevas maneras en quienes continúan su legado. Como un río subterráneo que vuelve a aflorar. Algo así. Igual que interpretan que la luz espiritual de Sara reaparece en Rebeca, que, según la tradición, sigue las prácticas de Sara en la misma tienda, Sí. pues de forma análoga ven el aliento vital de Adam reapareciendo en la esencia real y espiritual de David. Y la luz combinada de todos ellos, argumentan, reaparecerá perfeccionada y universal en el Mashiach. Es un flujo constante de santidad, de propósito divino. Un flujo ininterrumpido. Exacto. Beit Israel International lo resume muy claro en sus textos. Los justos son los vasos de una única alma eterna. El alma de Israel, la luz de la redención, que ninguna tumba puede contener. ¡Qué frase! Ninguna tumba puede contener. Y Gadi Efraín, en sus notas sobre Chayé y Sara, sella esta idea con palabras también muy evocadoras. La vida de los justos no se cuenta en años, sino en mundos redimidos. Esta es la Torá de la continuidad eterna, la vida que conquista la muerte, la luz que convierte el exilio en revelación. ¡Qué potente! Así que, desde esta perspectiva tan particular, Chayé y Sara deja de ser un lamento por el final de una vida. Se convierte en una celebración de la expansión imparable de la vida divina a través del tiempo, del espacio, de las almas que le sirven de conducto. Ujú. El título, La vida de Sara, cobra así una dimensión mucho más profunda, ¿no? Más resonante de lo que parece a simple vista. Es una visión que transforma una historia de duelo en una narrativa de esperanza cósmica, de continuidad espiritual que no se rompe. Exacto. Bueno, pues hemos explorado hoy unas interpretaciones místicas, la verdad que muy ricas, muy densas, sobre la Parashat Chayé y Sara. Nos hemos centrado en esa idea de la continuidad divina, el significado oculto de números como el 127 conectando a Sara y a Esther, y esa conexión de almas tan profunda entre figuras clave como Adam, David y el Mashiach. Todo basado en las perspectivas de Beit Israel International y las notas de Gadi Efraim. Sí, y lo que resulta especialmente llamativo es cómo estas lecturas pueden transformar narrativas tan conocidas. Abren capas de significado que van muchísimo más allá de la superficie literal del texto. Es una demostración de la vitalidad, de la profundidad de la tradición interpretativa judía, sobre todo en sus corrientes místicas. Buscan constantemente resonancias espirituales, patrones ocultos, conexiones que iluminen el presente. Claro. Dejan claro que, para estas escuelas de pensamiento, la historia sagrada no es un relato quieto del pasado. Es un tejido vivo de símbolos, de energías divinas, de mensajes que siguen hablando hoy. Totalmente de acuerdo. Y quizá, como reflexión final que surge de todo esto, algo para que quien nos escucha siga dándole vueltas, es pensar en cómo esta visión de la continuidad del alma, o de esa luz que fluye entre generaciones, podría influir en cómo vemos nuestro propio legado. Interesante. Cómo entendemos nuestra conexión con el pasado. Y cómo influye eso en cómo vivimos el presente y miramos al futuro.
Nos resuena de alguna manera esa idea de ser portadores, quizás sin saberlo, de una esencia compartida que busca expresarse, rectificarse, redimirse a lo largo del tiempo, en nuestras vidas, en la historia colectiva. Desde luego, da que pensar. Que son tema que, sin duda, da para seguir explorando. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este análisis profundo. Hasta la próxima exploración.